Juliana, presidenta del capítulo de UNIEPAC en Perú, que sea quien nos comparta esta oración. Juliana, por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días, César. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración del empresario y ejecutivo cristiano. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco un esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Juliana. Y este foro tiene coincidencia con un cambio de mando de UNIAPAC Latam. Así que tenemos la maravillosa coincidencia de hoy tener en este Zoom tanto a nuestro presidente saliente cuanto a nuestra presidenta electa. Así que vamos a darles a ellos la palabra, primero a Manuel, que es nuestro presidente saliente de Uniapac Latam, y luego también a Silvia Buya, que es nuestra presidenta electa, para que les den a ustedes la bienvenida en nombre de Uniapac Latam. Por favor, Manuel. Gracias, pues muy buenos días a todos. Es un gustazo, un privilegio ver esta pantalla hermosa aquí con tanta gente conocida y muy querida familia de Uniapac. A nombre de Uniapac Latam y de nuestro anfitrión del día de hoy, nuestro querido presidente de Asia, Uniapac Ecuador, César Coronel, les queremos dar la más cordial bienvenida a este muy breve foro. Realmente la encíclica demanda mucho más que este tiempo que vamos a dedicar. Los invito a disfrutar a nuestros excelentes panelistas que más adelante serán presentados debidamente y a quienes desde ya les agradezco infinito su generosidad, su tiempo y su compartir su riqueza de experiencia. Yo no quisiera pues pasar de alto, dejar un pequeño mensaje y me gustaría, pues si me permiten un minuto robarme, y es decirles que pues nuestro querido Papa León XIV inicio su pontificado por una extraordinaria encíclica, Magnífica Humanitas, qué barbaridad más, qué manera de empezar, donde viene a ponerle el punto a la I, es decir, haciendo honor por quien tomó su nombre y quien fue el autor de la Rerum Novarum. Nos viene a interpelar fuertemente qué estamos haciendo por nuestro hermano. Verdaderamente la persona es el principio y fin de todo nuestro quehacer empresarial. Cómo despertarnos de esta anorexia espiritual, perdón por la expresión, cómo entender que el materialismo está avasallando al humanismo, cómo entender la necesidad de proponernos convertir a nuestros colaboradores en dignos ciudadanos más que en eficientes máquinas. Nos llama a no caer en el camino fácil de querer construir la Torre de Babel, sino de que con toda nuestra inteligencia, voluntad y fe en Dios, construir el muro de Nehemías, donde en sinodalidad, en un encuentro de corazones limpios, puros y bien intencionados, se dé un diálogo que nos haga capaces de construir el tramo de muro que a cada uno nos corresponde y poder así cumplir con la encomienda más trascendente que podemos tener en nuestras manos, ser custodios del patrimonio más preciado de ayer, hoy y siempre, la magnífica. El Papa nos invita y diría yo, nos reta a hacer un alto y reflexionar profundamente si todo nuestro quehacer verdaderamente logra que la persona sea más persona, si la persona verdaderamente es el fin último de cada una de nuestras acciones e intenciones como empresarios y líderes sociales, así como el cuidado de la casa común. Y si la IA nos está ganando la carrera y nos lleva a una mayor fragmentación, polarización y descarte. De mi parte, les doy la más cordial bienvenida y los invito a disfrutar a nuestros estables panelistas que hoy nos acompañan, que seguramente nos va a dejar con un hambre mayor para seguir profundizando en esta maravillosa encíclica. Pues por mi parte, muchas gracias, bienvenidos y le paso el micrófono a mi querida Silvia, que debía ser la que había hablado, pero bueno, me pidieron, lo hago con mucho gusto.
No, Adelante, Silvia. para nada. Me encanta poder sucederte también en el habla. Espero me escuchen bien. Eh, muy bendecida por empezar esta etapa nueva como presidente de UNIAPAC Latinoamérica, con este webinar tan importante para todos nosotros, porque es parte del camino de nuestra formación para ser mejores empresarios, para poder impactar más en la sociedad. Qué mejor que escuchar la voz de nuestro pontífice que nos está marcando el camino en estos momentos tan turbulentos. Así que no quiero ocupar mucho más tiempo porque sé que los expositores tienen mucho para contarnos, enseñarnos y por sobre todo ayudar a nuestra propia reflexión sobre la encíclica. Doy gracias a César Coronel por haber organizado este webinar y pido al Espíritu Santo que nos ilumine para que cada una de las ideas que sean plasmadas puedan permear en nosotros y puedan podamos ser instrumentos para llevarlas a la acción. Bueno, muchas gracias, gracias Manuel y gracias César por organizar este evento. Muchas gracias, presidentes. Sin duda alguna, este es un encuentro que reúne a muchas personas interesadas y tanto es así que ya tenemos una asistencia de más de 112 personas. Gracias a todos por estar acá. Recordarles que deben mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras encendidas y que vamos a tener tres exposiciones, empezando por Monseñor Pérez, quien por un tema de agenda solo nos va a acompañar la primera media hora de este evento. Durante el desarrollo de las exposiciones, ustedes van a poder enviar a través de la plataforma Zoom en el chat sus preguntas que serán respondidas al final de las tres exposiciones. Como bien se ha dicho, son tres expositores del más alto nivel de distintos puntos de nuestra región de Latinoamérica, de México, de Argentina y de Colombia. Así que es un gusto poder tener esta mañana a todos ellos. Vamos entonces a arrancar ya con lo que ustedes más han esperado y es justamente las ponencias. Y en ese sentido tengo el altísimo honor de presentar a nuestro primer panelista. Se trata de Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, quien es actualmente obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana. Estudió Humanidades y Filosofía en el Seminario de Monterrey, el bachillerato y licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de México y tiene un doctorado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El 25 de enero del 2020, el Santo Padre, el Papa Francisco, lo designó como obispo auxiliar para la Arquidiócesis Primada de México. Sin más preámbulos, tenemos el alto honor de recibir en esta mañana a Monseñor Héctor Pérez. Monseñor, adelante, por favor. Muchas gracias, César, y saludos a todos, saludos Manuel Fitzmaurice y a todos los demás que no los alcanzo a ver, estoy seguro que ya nos hemos topado con algunos. Me da mucho gusto poder estar esta mañana con ustedes. Les pido una disculpa por poner ahí los límites en mis tiempos, pero hoy es fiesta de Corpus Christi, es día también del trabajo laboral, pastoral de nuestra parte, ¿verdad? En México se celebra el día de hoy, yo sé que en algunos otros países se celebra en domingo, pero en México lo celebramos el día de hoy, por eso estaré saliendo en un momento más. Bien, pues sin más preámbulos, como bien dijeron, son exposiciones breves. No pretendo exponer toda la encíclica, sino me pareció importante, interesante, hablar sobre algunos fundamentos teológicos de esta encíclica, ¿verdad? No voy a hablar de todo el contenido. Sí quisiera hablar sobre algunas cosas que me llamaron la atención porque muestran por decirlo de una manera, opciones que se tienen que tomar cuando uno está realizando un documento y cuando el Papa lo está haciendo, está tomando opciones de tomo este camino o tomo este otro. Y quisiera resaltar algunas, así brevemente, en estos 12 minutos, algunas de estas opciones que el Papa toma. La primera es, desde el título, Magnífica Humanidad. Y uno diría, bueno, viendo cómo está el mundo entero, de cabeza, en donde los poderes fácticos y poderes económicos y poderes políticos tienen de cabeza a la humanidad, donde vemos tantas guerras, donde vemos tantas injusticias, donde vemos las personas tratadas de manera tan degradante, en los migrantes y en tantas otras situaciones,
uno dice, se atreve el Papa a decir, pero esta es una magnífica humanidad porque así la ha creado Dios. Bueno, yo creo que es un grito profético que nos recuerda, no te puedes acostumbrar a este desastre en el que estás viviendo, por decirlo de una manera, ¿no? Porque fuimos creados mejores de lo que estamos siendo ahorita y para cosas mejores de las que estamos haciendo ahorita. Y entonces, lo primero que yo los invitaría es a recapacitar. No nos podemos acostumbrar a esta humanidad y lo que estamos haciendo con ella. Entonces, después, otra de las opciones, que esto es muy agustino, aquí se ve su talante agustino, es cómo ver la historia. Y San Agustín reflexiona sobre la historia en aquel libro de la ciudad de Dios e inclusive en las confesiones, cuando va narrando toda su biografía, porque él dice, bueno, en esta historia en la que yo estoy, a él le pasó la invasión de Roma, todo el desastre del cambio de cómo se había ido el emperador a Constantinopla y Roma empezaba a caer y le echaban la culpa a los cristianos, y San Agustín hace una reflexión de la historia precisamente, una historia en crisis también, y el Papa ahora que asume esta historia en crisis, se vale mucho de San Agustín, como ahorita lo vamos a ver, pero entonces para él la historia no la desprecia, dice, es el ámbito donde la iglesia ejerce su misión y donde la humanidad define su destino. La historia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aunque en la historia el día de hoy se estén dando cosas tan graves, no podemos despreciarla. No hay otro lugar en donde responder a Dios. ¿Ok? Es el lugar de diálogo entre Dios y el hombre, es la escuela del Espíritu, es la palabra de Dios que se convierte en diálogo, memoria y profecía, dirá el Papa. Y esto yo les invito a reflexionar lo importante de ello, porque muchos, para responder a Dios, quieren salirse de la historia, quieren salirse de este mundo. Y el Vaticano II nos enseñó desde la Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, la misma Sacrosanctum Concilium, que es en la cultura del hombre, en esta cultura imperfecta, donde Dios quiere hablar al hombre y donde Dios quiere ser reconocido. Ahora, esta historia de salvación exige o nos arroja a una responsabilidad. Es decir, no somos agentes pasivos en ella. Dice el Papa, cada generación tiene la responsabilidad de dar forma a su tiempo y hacer madurar la historia como un lugar de justicia y fraternidad. Y aquí, una vez más, nos dice, ¿y quién va a hacer esa justicia y esa fraternidad? Bueno, pues los hombres. Somos los seres humanos, los empresarios, los sacerdotes, los amas ¿Puedo de bajar esto casa, porque no estoy los sola? profesionistas, cada uno que tiene esta responsabilidad de, digámoslo así, dar frutos del don que Dios le ha dado. Ahora, esta historia la presenta ahora sí basado en San Agustín como la lucha entre dos amores. Y yo aquí revuelvo dos temas, porque San Agustín en Ciudad de Dios dice, los dos amores son el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, que da origen a la ciudad terrena, donde se manifiesta la autosuficiencia, el control, la uniformidad, el poder, el egoísmo, etcétera. Y aquí lo estoy revolviendo con las imágenes que nos da después de Babel, ¿verdad? Una historia en donde el hombre se cree Dios y la otra ciudad, el amor de Dios hasta el desprecio de sí, que fundamenta la ciudad celestial, donde se acepta el pluralismo, el valor del prójimo, la necesaria cooperación, la necesaria escucha para poder caminar juntos, la valoración del diverso, la valoración del vulnerable o el débil. Y entonces aquí el Papa va a manejar también esta otra imagen el camino de Nehemías, de la reconstrucción del templo, que hablaré muy brevemente. Entonces, en el fondo, lo que el Papa está mostrando es un optimismo de la historia y pone al final esta cita sobre la Nueva Jerusalén. Dice, la Nueva Jerusalén, es decir, esta historia llevada a su plenitud, en donde todos los seres humanos sean incluidos en el desarrollo humano integral,
en donde todos encontremos un espacio donde desarrollar nuestros dones, esta historia es posible. Y ya nada más esto, ante todos los pesimistas y desesperanzados y corazones rotos que piensan que para que este mundo se recomponga tendríamos que matar a todos, ¿verdad? O destruir todo. Bueno, nos dice, no, a donde hay que voltear no es al poder del hombre, a donde hay que voltear es al cielo, porque la nueva Jerusalén bajará del cielo. Este es un signo de cómo la capacidad nuestra de convertir esta historia humana en la historia de salvación que Jesús vino a iniciar, necesita de nuestra mirada al cielo. Por lo tanto, es una llamada a trabajar juntos, cultivando una vida común, pacífica, justa, digna en las ciudades de hoy. Y llama la atención estas ciudades de hoy, en las donde muchas veces se manifiesta más el egoísmo, la división, el poder, que la acogida del prójimo y la escucha, el diálogo, la sinodalidad. Ahora, es responsabilidad del ser humano buscar el desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre. Bueno, al final les pasaré muy brevemente todas las citas, más de 240 citas que tiene del magisterio de los últimos 100 años y cómo entrelaza tanta tradición social de la Iglesia. Dice el Papa, no temamos ensuciarnos las manos, es decir, tenemos que meter nuestras manos para poder entonces sí construir en esta historia o responder desde esta historia a los dones de Dios. Dice, un camino es Babel, el camino del hombre que se cree Dios, en donde se da la idolatría del lucro y el sacrificio de los débiles, porque la priorización del beneficio económico pasa por encima de la vida humana, donde la uniformidad anula la diversidad, ¿verdad? Que se busca esta homogeneización en donde queremos ahora aplicado a la inteligencia artificial, quieren homogeneizar a todos a base de datos, características y nos van acomodando en diferentes, por decirlo de una manera, espacios. La ilusión del lenguaje único digital, ¿verdad? Donde queremos traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos, y se niega la vulnerabilidad de cada persona, la autosuficiencia y la exclusión de Dios, que es la absolutización de lo humano, y el intento de construir el futuro excluyendo a Dios, lo cual ustedes podrán ver todos los días en su desarrollo profesional y político, y la eficiencia como medida suprema. Y aquí va a criticar, bueno, vuelvo a insistir, no ahondo en todo, en base a esto critica la tecnocracia y el transhumanismo que pretenden desde la eficiencia alcanzar un ser humano sin límites, sin pasiones, sin finitud, ¿verdad? Este sería la antihistoria, por decirlo de una manera. Y después está la historia, el camino de Nehemías. Es esta reconstrucción desde la responsabilidad compartida. Quien no lo haya leído, los invito a leerlo. Es este pasaje de Nehemías es la reconstrucción del templo, otra vez una historia en crisis, destruida, en donde después de que fueron expulsados por los babilonios, terminan regresando y cuando regresan encuentran el templo destruido. Nehemías es el sacerdote que dirigía la comunidad y él lo que hace es juntar a la comunidad, escucharse unos a los otros, reconocer que cada uno le toca aportar una piedra en esta reconstrucción y así aceptar el valor de la comunidad en la reconstrucción de la comunidad y del templo. Por eso, la reconstrucción es una responsabilidad compartida. La prioridad de los vínculos sobre la técnica, porque Nehemías primero construye los vínculos de la comunidad, su espíritu, y después buscan las piedras para reconstruir el templo, el diálogo y la escucha frente a la imposición, porque otra vez Nehemías va a la oración, a la escucha de los temores de todos, a la coordinación de los esfuerzos y la búsqueda de esta ciudad segura y acogedora en donde todos sienten que tienen un lugar en donde ellos pueden habitar y aportar lo que les toca. ¿Qué encontramos en Excelente, todo? un minuto. Entonces nos da 5 vías de responsabilidad.
desarmar las palabras, construir la paz y la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivar un sano realismo y relanzar el diálogo y el multilateralismo, ¿no? Es básicamente, nos plantea la doctrina social cristiana, donde todos los hombres y todo el hombre tiene que encontrar condiciones de vida que pasen de menos humanas a más humanas. Y entonces, estos son los que ya ustedes conocen. Termino con esto. La inteligencia artificial es un don si lo ponemos al servicio del hombre, donde tanto creadores como usuarios exige abrirse al don de Dios, acoger nuestra misión, construir juntos nuestra historia, responder a nuestra vocación y no dejar a nadie atrás viviendo la compasión. Termino con esta frase. Ningún sistema de cálculo, por sofisticado que sea, genera un corazón que se entrega, ni una conciencia capaz de discernir el bien. Incluso cuando las máquinas sobresalen en eficiencia, el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que exige ser contemplado. Este rostro humano es la plenitud hacia la que camina la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. Magistral y brillante exposición. Realmente es un gran inicio en esta jornada. Sabemos que su agenda nos impide tenerlo más tiempo, pero de verdad le agradecemos de todo corazón en nombre de Uniapag Latam por haber dado su sí de inmediato y por haber compartido esta brillante exposición. Y por supuesto, comprometerlo a que nos acompañe más adelante en próximos eventos. Y, y por supuesto, lo liberamos porque sabemos que tiene que ir y por supuesto ténganos presente en sus oraciones, Monseñor. Muchas Gracias y gracias. felicidades a todos. Que Dios les bendiga. Y bueno, ahora tenemos el turno, luego de escuchar a la iglesia, vamos a tener el turno de la academia y finalmente la empresa. Desde la perspectiva de la academia, en esta ocasión vamos a tener a la académica argentina María Marta Preciosa. Les voy a contar un poco de ella. María Marta Preciosa es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, España, sobresaliente cum laude, máster en administración de empresas por la Escuela Superior de Administración de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, profesora en filosofía por la Universidad Católica Argentina, investigadora y profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina, especializada en ética empresarial. Consultora de capacitación en Corporate Ethics and Compliance, dicta clases en posgrados en universidades de Argentina, Uruguay y Perú. Es Co-Country Investigator del proyecto Globe sobre confianza, liderazgo y cultura. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda panelista de esta mañana que nos acompaña con la perspectiva de la academia desde Argentina. María Marta, bienvenida. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ACE Uniapac, a Uniapac Latam y a ACDE Argentina también por esta posibilidad de compartir con ustedes algunos pensamientos. Mi idea fue, al leer, digamos, la encíclica, preguntarme qué le dice el Papa específicamente al mundo de la empresa. Entonces, lo que hice fue estructurar lo que tengo para compartirles, primero con una apreciación general sobre la tecnología, después qué nos dice desde digamos, de la vocación empresaria, qué nos dice de la gestión y por último, qué nos dice a los empresarios o ejecutivos como personas. ¿Sí? Desde el punto de vista general, creo que el Papa lo que hace es sacar a la tecnología de la zona de lo instrumental, de aquello que podríamos decir es una decisión de toda empresa, de decidir si invierte en tecnología, si crea tecnología, si basa su negocio en tecnología, lo saca de ese plano instrumental y económico y lo eleva a un plano político. El Papa lo que hace es poner la tecnología como el casi equivalente del poder político, pero dice, tener poder tecnológico no es lo mismo que tener derecho a gobernar. El Papa manifiesta, digamos, que el poder tecnológico está concentrado en pocos actores privados y de alguna manera esa concentración establece lo que llama una asimetría epistémica, es decir, asimetría, entendemos que hay alguien que sabe más y alguien que sabe menos, ¿no? Epistémica en este sentido, tiene
más conocimiento, más datos sobre todos nosotros. Entonces, las empresas grandes de la economía digital, de alguna manera, dice el Papa, están influyendo en nuestras mentalidades, influyen en nuestro imaginario, entonces influyen en nuestras tomas de decisiones, adquiriendo un poder diferente a lo que hemos vivido en la historia hasta ahora. Y esta influencia provoca ciertos desvíos o distorsiones en el poder, por lo tanto, hay un riesgo de que este poder colonice, esclavice y de alguna manera descarte a las personas. Entonces, con este marco, con esta, digamos, concepción de la tecnología, ¿qué le dice al mundo de la empresa? Entonces, lo pensé como si fuese que cada uno de las personas de las empresas, sea dueño, sea ejecutivo, sea consultor, o sea alguien que simplemente trabaja en la empresa, un empleado, ¿qué le dice el Papa? Como si tuviera un encuentro cara a cara. Lo voy a decir, perdón, voy a usar el voceo rioplatense, que a veces suena un poquito más autoritario, pero es la forma que tengo de dirigirme o de hablar, digamos, naturalmente, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa a cada integrante de la empresa le dice, vos tenés la vocación de construir y de innovar, tenés la vocación de generar riqueza y de mejorar la vida de todos. La parte esencial de tu servicio a la sociedad es la creación de empleo digno y empleo de valor. Humanamente, de este modo, participás del acto divino de creación. Tenés que ser un arquitecto sabio que construye el bien en el mundo. Ofrece tu voz, ofrece tus manos, ensuciate las manos, como decía Monseñor Pérez. ¿Para qué? Para levantar lo que se ha derrumbado y proteger aquello que está expuesto. Pensemos, ¿qué estamos construyendo? Que tu modelo de negocio no explote las fragilidades, no explote las debilidades humanas. Que la tecnología no se vuelva criterio. Cuando la tecnología se vuelve criterio, establece qué es lo que vale, qué es lo que hay que descartar, y de esa manera reducimos a las personas a un objeto de explotación o a un engranaje de un sistema. Las decisiones técnicas que tengas que tomar, las decisiones económicas que tengas que tomar, discernilas espiritualmente. La encíclica no es un manual, es un camino de discernimiento. ¿Qué nos dice de la gestión el Papa? Bueno, primero dice, gestiona de forma proactiva la transformación digital, planifica de forma responsable, hace evaluaciones de impacto humano y de impacto social, incluía a los más frágiles, hace alfabetización digital. No te quedes en declaraciones puramente formales sobre la dignidad humana. Establece criterios sociales para la innovación. Genera medidas verificables de protección del empleo, de recalificación de tus empleados, de formación continua y acompañar el costo de la transformación, que no recaiga el costo de la transformación solamente en la adaptación del individuo al nuevo sistema. Establece, que tus Key Performance Indicators, tus indicadores de éxito, sean la calidad y la dignidad del trabajo. Buscas la eficiencia, sí, pero no sacrifiques el valor de cada persona, homogeneizando, uniformando y eliminando la diversidad. Tampoco pretendas un lenguaje único. Actúa con transparencia, actúa con responsabilidad al usar los datos y algoritmos cuando decidís sobre tus clientes o cuando decidís sobre tus empleados. Por ejemplo, en la selección de personal. Las personas no son perfiles. Que tus decisiones tecnológicas sean comprensibles, se puedan cuestionar y sean sometidas a control. Adoptar criterios claros de verificación ética, o sea, de tipo due diligence, hacer due diligence. Exigir transparencia en la cadena de suministro. Ten en cuenta que hay una cadena oculta de explotación detrás de la inteligencia artificial y un gran impacto ambiental. Que tu prioridad
sea la protección de los trabajadores y el impacto social de tu negocio. Que la tecnología ayude a las personas y no al revés. Que reemplace lo peligroso o lo repetitivo, pero que nos libere tiempo y no ahogue la innovación. Prevenir, proteger y promover la dignidad humana. Baja la velocidad, ralentiza, no aceleres. No adoptes la tecnología de forma rápida y acrítica. Si eres un empresario tecnológico, ejerces un poder, de hecho, sobre las condiciones de la vida común de las personas. Entonces, no seas opaco ni unilateral. Si eres un empresario de plataformas y medios de comunicación, estás influyendo en el imaginario colectivo de muchos niños y jóvenes y en cómo se ve la realidad. Si dispones de poderosos recursos técnicos, económicos y humanos, puedes incidir en los cambios culturales y estás influyendo en el pensamiento y en el sentido de la vida de muchos. Entonces, que ese poder no esté carente de verdad. ¿Y qué nos dice, y qué le dice el Papa a cada una de estas personas que trabajan en empresas con estos distintos roles que estuvimos mencionando? Nos dice, sé consciente de los límites. La técnica no nos salva y no nos salvará. Tené cuidado con el orgullo y con la autosuficiencia. No te liberes de tu fragilidad. Acepta que tu deseo de bien, tu deseo de hacer el bien, tendrá resistencias y contratiempos. Que tu deseo de bien se traduzca de forma concreta. Poné límites a la fuerza, detené Babel, defendé a los vulnerables. Elige hoy, y no en el futuro, en qué proyecto trabajar y con qué estilo para custodiar y valorar la magnífica humanidad. Inicia un proceso de bien, un proceso de construcción del bien, y deja que madure, que crezca con el tiempo, que crezca en el entretejido concreto de las vidas de la comunidad y de tu cultura. No lo impongas. Busca construir una empresa justa. Ofrece tu testimonio creíble y sé fiel en lo cotidiano. Eso es lo que mantiene viva la esperanza y señala una dirección. Para terminar, y poder mencionar a Enrique y yo, nuestro próximo beato, voy a leer un párrafo de la encíclica, si no me equivoco es el 221, para, que incluye de alguna manera, no es que lo menciona, pero incluye el ejemplo que nos ha dado Enrique y yo. Dice León XIV, incluso en las noches más oscuras, el Señor suscita hombres y mujeres capaces de no resignarse y de perseverar en el bien. Personas que protegen a los frágiles y abren caminos de reconciliación. La memoria de los santos y de los justos, como Enrique, de los constructores de paz, a menudo olvidados, muestra que la gracia que recibimos de Dios no elimina el conflicto con un gesto más mágico, sino que lo que genera es una resistencia activa al mal y una creatividad sorprendente en el bien. Los cristianos ven las tinieblas y las llaman por su nombre, pero no se quedan paralizados contemplándolas. Los cristianos conocen la luz y saben que las tinieblas no la recibieron y no pueden vencerla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Marta. Brillante exposición que nos ha recordado algunos aspectos muy importantes de esta encíclica. Vamos ahora a recibir la perspectiva del empresariado, y es que somos empresarios cristianos y tenemos en esta oportunidad a alguien que va a acompañarnos desde Colombia con una exposición igual de brillante. Y les cuento un poco sobre nuestra tercera panelista. Lilian Rocío Simbaqueva Gutiérrez es una empresaria, emprendedora e inversionista colombiana, fundadora de Lisim, una empresa de consultoría especializada en análisis de datos y riesgo crediticio. Con una trayectoria de más de 20 años, es reconocida por su aporte en la industria tecnológica y financiera
en Latinoamérica. Se graduó como ingeniera de sistemas en Constant, Alemania, donde también trabajó para la empresa de servicios de información Experian. Actualmente realiza un doctorado en teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó una maestría en administración de empresas en la Universidad de los Andes en Bogotá. Cursó una especialización en marketing en la Universidad de Berkeley. Participó en el programa de emprendimiento y competitividad para la América Latina en la Columbia Business School de Nueva York. En la actualidad, Simbakeva se enfoca en la inversión en empresas fintech con un fuerte interés en equidad de género. Ha dirigido más de 300 proyectos en 30 países para clientes como Bancolombia, Visa, APM y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Fue elegida en el año 2017 como una de las 100 gerentes más exitosas de Colombia por la revista Gerente. Así que le damos la más cordial bienvenida y agradecemos ese sí que nos ha dado la ingeniera Lilian Simbaqueva. Lilian, bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, César. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. ¿Y se ven las diapositivas? Sí, señora. Para- Correcto. Nada más habría que ponerlo en pantalla completa. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Me parece que tenemos corto tiempo, entonces voy a tratar de pasar rápido. Quise arrancar con este artículo del periódico de una entrevista que le hicieron a Teresa Gutiérrez, exdirectiva de Tesla. El domingo lo vi, los pensé. Porque algo que me ha despertado mucho este tema de la inteligencia artificial y es que nos ha llevado a todos a pensar en la persona, a concentrarnos en la persona, ¿no? Y eso me parece grandioso, absolutamente grandioso y pienso que ha sido, digamos, como lo más importante que ha logrado la inteligencia artificial y algo que me ha gustado mucho, que no lo sabía, la verdad, uno como empresario de pronto se mete en su día a día y no toma conciencia, aunque he sido yo siempre muy piadosa, de todo lo que hace la iglesia. Y resulta que el Papa Francisco ya desde el 2024 comenzó a hablar del tema de la inteligencia artificial y aquí pues yo he estado trabajando por el tema del doctorado y me pareció bonito ponerles estos documentos en que ya la iglesia ha estado de lleno, ¿no? Trabajando en el tema. Entonces, pues el Papa comenzó con esta charla que dio en el G7. Luego el dicasterio puso Antigua et Nova, que también es bellísima y profunda, y va, digamos, todo engranado. El CELAM hizo un documento muy completo de todo el tema de inteligencia artificial. Este año Quo Vadis Humanitas ya nos comenzaba a hacer pensar hacia dónde vamos, y pues ahora el Papa León XIV saca Magnífica Humanitas, que va muy engranado. Pues a mí me ha tocado irlos estudiando por el tema que estoy en el doctorado, que quiero precisamente pues incorporar todo el tema de tecnología, que es lo mío. em, y pues ha sido un reto enorme ahora escuchando a María Marta, digo, definitivamente la academia es muy diferente a nosotros, los empresarios que estamos en la lucha, entonces no, ha sido difícil, pero muy interesante. Y les digo que tan pronto leí em, la encíclica, me quedé en este numeral 103 porque a eso se ha dedicado mi vida y mi empresa. Nosotros lo que hacemos es hacer modelos para decidir créditos, especialmente crédito masivo en consumo, que también trabajamos en empresas, y nos hemos enfocado en la inclusión financiera. Lo cogí, lo corté y lo mandé inmediatamente al equipo. Em, pero que lo que me hace a mí feliz es que nosotros nos hemos dedicado precisamente a esos vulnerables, a tratar de rescatar con información y con todo esto que trabajamos a los que normalmente son rechazados y excluidos por los modelos tradicionales. Entonces eso me hace muy feliz y también es una muestra que, y como lo pide el Papa, que las herramientas pueden ayudar para el bien común, pueden ayudar para mejorar y ese reto que ha tenido mi empresa y que cada vez lo pule más, ¿cómo hacemos para que con estas herramientas sofisticadas podamos darle la confianza a los bancos y a las instituciones financieras a prestarles dinero y que no sean los agiotistas quienes presten? Entonces, pues me sentí muy feliz, se los mandé pronto, pero esa conciencia pues es bien importante y es algo que muchas veces no tenemos. Y un compañero de la Asociación de Empresarios aquí en Colombia me dio una idea y fue comparar, y eso es lo que les voy a presentar ahora corto,
El COMPES, que es como la hoja de ruta del gobierno de Colombia sobre inteligencia artificial con la encíclica. Y como no tenía mucho tiempo, porque estoy estudiando y trabajando y haciendo, le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara. Y me pareció muy interesante esto, sí que se los presento rápidamente. Por un lado, ambos coinciden en la importancia de la gobernanza y de la ética. Y yo pues también estoy en algunas juntas directivas y siento muy importante que todos van a utilizar inteligencia artificial. Entonces, si nos damos una claridad desde la gobernanza, pues es un gran riesgo. La protección del trabajo, que también insisto, no solo en mi empresa, sino en donde estoy en juntas directivas, del cuidado de las personas, incluso porque muchas tienen temor a que van a perder sus trabajos, que va a ser de ellas, pero si uno lo encausa bien, ¿no? Hace poquito tuvimos un gran evento en una de estas empresas gigantes tecnológicas donde estoy en la junta de tecnología, estaban los directivos de ingenieros de los diferentes países y les decíamos, la idea es que ustedes usen esto de una manera eficiente para que podamos crecer sin salir de nadie, ¿no? Eso es importante. Incluso, pues algo que nos ha ayudado es que cada vez les toca ponerle más precio y los token, entonces se vuelve más costoso, entonces eso también ayuda a que haya más conciencia. La sostenibilidad, que también es un factor bien importante, y de ese cuidado a la casa común y de que nuestras empresas tomen conciencia que cada jugadita de pronto de hacer algún meme significa un montón de agua y un montón de impactos pues, del mundo. Eso es bien importante y que eso que es algo que yo siempre he trabajado y he reforzado en mi empresa y que hay que hacerlo. El combate a la desinformación, y eso sí que nos aplica ahorita en Colombia que estamos en plenas elecciones, cómo se puede afectar la democracia. La parte de educación, que bien lo dijo ahorita la doctora María Marta, es importante, lo dice el Papa, y en eso pues tenemos que seguir trabajando en las empresas. Y en eso coincidimos. En lo que no coinciden es en la parte del propósito final, ¿no? Y es que yo tengo que confesar que de lo que más me ha gustado de pertenecer, que ya llevo desde antes de la pandemia, un poco más de 6 años en la Asociación de Empresarios, fue darme cuenta, alguien decía que uno pareciera como si su fe fuera un abrigo que cuelga cuando entra a la oficina y vuelve y se pone cuando sale de la oficina. Y a mí eso me impactó porque sinceramente yo vivía como un mundo en paralelo, me parecía que uno tenía que tener hasta cuidado de hablar de Dios en la empresa. Hoy en día en mi empresa es totalmente distinto, lo cambié dramáticamente y estoy consciente de que más allá del desarrollo de la empresa económico también es ese desarrollo de las personas. Y pienso que es algo importante a trabajar, ¿no? Me gusta tanto, y bueno, yo tuve la experiencia, mi único hijo, que duré 15 años pidiéndosela a la Virgen de Guadalupe, pidiendo con mi esposo, le dio un cáncer tremendo, por la gloria de Dios está bien. em, y me gusta tanto eso que cada vez encuentro más claro y que lo dice el Papa, y es que no somos, o sea, el mal, todo lo que pasa no es algo a resolver, ni las enfermedades, o sea, no se trata de que nos perfeccionemos, de que seamos eternos, sino que precisamente es un camino de crecimiento. Poco también lo estoy trabajando con epectasis de Gregorio de Niza en mi doctorado. Y por otro lado, pues esa civilización del amor y no del poder. La subsidiariedad, que me ha encantado ese término, estoy que lo trabajo porque es que no se trata de hacer, de darle, sino de dar las herramientas, de ser una plataforma. Y la dimensión espiritual, que es importante. Cada día estoy más consciente de que todos necesitamos, queremos y no debemos temer hablar de esta dimensión espiritual. Por último, quiero dejar unas preguntas de reflexión que pues para mí han sido válidas, y es hasta qué punto conocemos las encíclicas y estamos aplicando sus mensajes en nuestras vidas y en nuestras empresas, y cómo buscamos, y si buscamos, como lo hace la inteligencia artificial, únicamente los resultados o entendemos todo como un camino al reino de Dios. Y eso pues es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, Lilian. Qué gusto poder conocerte a la distancia y por supuesto haber escuchado esta brillante exposición. Habíamos solicitado a quienes nos están ahora mismo escuchando y viendo que por favor hagan sus preguntas a través del chat de Zoom. Mientras vamos y sí, por supuesto, les respondo que luego vamos a tener la grabación disponible a través de las plataformas de YouTube.
También es importante, mientras ustedes preparan sus preguntas, que además espero sean breves porque nos queda muy poco tiempo, hacer un agradecimiento especial a ILE, Industria Lojana de Especerías, empresa ecuatoriana socia de Asia Uniapac, por habernos facilitado el uso de esta plataforma. Por supuesto, un agradecimiento a los panelistas por sus brillantes exposiciones y a cada uno de los presidentes de UNIAPAC en los distintos países por habernos ayudado a difundir ampliamente este evento. Pero sobre todo agradecemos a cada una de las personas que han atendido esta convocatoria y por el tiempo que nos han brindado esta mañana. María Laura, bueno, hay algunas preguntas que se están haciendo en el chat y dice Miguel Collado, quien también ha escrito un paper muy interesante sobre este tema. Dice, necesitamos hacernos responsables de la aplicación de la IA en nuestras empresas. La IA propone, el humano dispone, la IA tiene las reglas éticas de su entrenamiento original y de los system prompts que le puso. Ok, un segundo que se me fue. Pero nuestras empresas le deben agregar con Master Prompt corporativos la cultura de la empresa y sus valores. No debemos a nivel de empresarios cristianos propiciar la práctica de incorporar la ética de nuestras empresas en las implantaciones de IA corporativas. No sé si María Marta o Lilian quisieran responder esta pregunta. María Marta creo que está con Sí, mute. Perfecto. sí, sin dudas hay que intentar incorporar, como diría el Papa, es un camino de discernimiento, no hay una regla específica, hay que tener, como dice también, un sano realismo, ver cuál es el negocio, para qué se va a utilizar la inteligencia artificial, cuánto podemos modificar, cuánto no podemos modificar, cuánto se puede adaptar, cuánto viene ya prehecho. Creo que eso lo sabe cada empresario, cada gerente en lo concreto de su negocio, ¿no? Y a quiénes impacta. Impacta a los clientes, impacta a los empleados, impacta a los proveedores, a los accionistas. ¿A quién le impacta esa decisión, ¿no? Muchas gracias, María Marta. La Pues, abogada Cristina ya Franco. solamente, César, si me lo Sí, permite, Lilian. que es fundamental además que tomen conciencia de que la inteligencia artificial muchas veces comete errores, muchas veces, entonces no se puede permitir mandar a nada sin supervisión, porque el riesgo puede ser muy, muy alto. Muchas gracias, Lilian. La abogada Cristina Franco dice en el chat, el gran desafío es cómo desarrollar el pensamiento crítico y forjamos la voluntad en donde trabajamos, a efectos de que la IA sea solo herramienta de ayuda y no quienes suplan el trabajo de que hace el ser humano. Jaime Vázquez dice, me parece muy interesante que Lilian y María Marta traigan el tema de la verdadera antropología del ser humano en esta encíclica y en Quo Vadis. Dos preguntas, alguna de ellas. Uno, ¿qué es el ser humano según el Papa, vis a vis el concepto de la sociedad moderna? Y dos, ejemplos conceptuales y conceptos de cómo la IA realmente ayuda al desarrollo integral de la persona desde una visión antropológica cristiana. Creo que como son dos preguntas, podríamos responderla una cada Sí, desde el Marta punto de María. vista, sí, de la antropología cristiana hay mucho para decir, pero creo que algo que particularmente me ha inquietado, he escrito sobre eso, es cómo la antropología cristiana nos muestra un ser humano que es cuerpo y mente, no es solamente mente, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo es, por un lado, lo que nos da perspectiva de la muerte, ¿no? Entonces, no hay todos los intentos, digamos, poshumanistas o transhumanistas, es como de pensar que somos mentes eternas, ¿no? Metafóricamente hablando. Entonces creo que y como también de alguna manera el uso el tener una especie de vida digital separa nuestra mente del cuerpo, ¿no? O sea, pasar mucho tiempo en las pantallas hace que incluso se ven los niños, ¿no? Como que tienen cierta torpeza, escuchaba hace poco, ¿no? No saben jugar de la misma manera en el patio de juegos porque tanto tiempo en las pantallas hace que hayan perdido esta cosa de la corporalidad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy cristiano, ¿no? Ver al ser humano como mente, integración de mente y cuerpo y, por supuesto, espíritu. Perfecto. Yo quisiera solo comentar, a mí, yo no había visto antropología, al último yo soy ingeniera y me he formado, digamos, es en números. Entonces fue todo un reto. Tuve la clase precisamente con antropología e inteligencia artificial
Y para mí fue un descubrimiento, digamos, como esa conciencia, como bien lo decía la doctora María Marta, del cuerpo y también de que la dignidad humana no tiene que ver con su capacidad analítica. O sea, todos los seres humanos, indistinto de nuestras capacidades, somos hijos de Dios absolutamente amados y dignos. Y esa conciencia, digamos, le ayuda a uno muchísimo para ver las cosas diferentes. Muchas gracias. En razón del tiempo, la última pregunta y es justamente para Marta. María Marta. María Marta comentó sobre la selección de talento. ¿Podría desarrollar sobre la selección de perfiles, por favor? Ese es un ejemplo que da la encíclica. Eh, lo que tomé está en la encíclica, dicho, formulado de alguna otra manera, ¿no? Entonces, en algún momento el Papa se refiere a reducir a las personas a perfiles. Por ejemplo, cuando se otorgan créditos, dice, o por ejemplo, cuando se hace contratación de personas. El Papa no elabora más que lo menciona en algún momento, y en este caso yo particularmente no soy experta en el tema de Ahí sí soy yo experta, pues es que uno puede hacer modelos para medir, digamos, tanto el riesgo de crédito como, por ejemplo, medir qué tanto está alineado el perfil de una persona con, o sea, los conocimientos y toda su experiencia con lo que uno va a hacer. Y la verdad, cuando se hace masivo es muy eficiente. Lo importante es no dejar a la máquina que resuelva sin una supervisión y entender bien cómo seleccionó. Y como lo dije anteriormente, antes de excluir, más bien tratar de incluir. Incluso hay una empresa aquí en Colombia que ha apoyado en su junta, donde buscamos cómo hacer que discapacitados y todo tengan más oportunidades, precisamente por ese compromiso, se evita más la deserción y todo porque ellos aprovechan más la oportunidad. Entonces, puede ser al revés, ¿no? Puede ser una herramienta o así debe ser, una herramienta de inclusión. Muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido volando y es que cuando tenemos buenas conversaciones con buenos amigos, el tiempo vuela. Y eso es lo que nos ha pasado esta mañana y bueno, prometimos no quitarles más de una hora de su tiempo. Solamente a manera de resumen, hoy hemos tenido tres brillantes exposiciones. El secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Pérez, habló sobre la importancia de comprender que la reconstrucción es una realidad compartida y que es necesario, muy necesario escuchar a la comunidad. Luego María Marta, perdón, desde Argentina, investigadora de la Universidad Católica Argentina, nos recordó la importancia de proteger el empleo, de la capacitación y actualización del personal, de actuar siempre con transparencia y responsabilidad, comprender también que es necesario mantener viva la esperanza. Y finalmente Lilian, desde Colombia, una de las más destacadas gerentes de ese país, nos habló sobre la importancia de hablar del combate a la desinformación, de entender los riesgos de la inteligencia artificial, de usar eficientemente esta herramienta y también artificial y comprender el impacto ambiental que el uso de la inteligencia artificial tiene para nuestro planeta. No queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por haber comparecido esta mañana a esta convocatoria, a pedirles que por favor estén pendientes de los eventos que cada una de las asociaciones de UNIAPAC en cada uno de sus países está desarrollando y por supuesto comprometerlos a una próxima convocatoria. Gracias a todos, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.